En esta lección vamos a hablar de la unidad. Yo sé que ya hemos oído mucho del tema, pero en realidad esta virtud no se ve con frecuencia. Parece que en nuestras iglesias siempre hubiera motivo para una continua pelea por una u otra circunstancia, y ahí es donde la unidad juega un papel muy importante. Creo que esta es una virtud sin la cual no se logrará vivir. Nuestras iglesias no pueden crecer si carecen de ella. Nuestros ministros no tendrán éxito sin unidad. La primera iglesia aprendió esta lección y la puso en práctica. He encontrado 6 principios que se pueden aplicar en cualquier época y en cualquier lugar a favor de la unidad. Estos son así. Primero, estar dispuesto a dejar a un lado las pequeñas discrepancias o diferencias. Debemos ponernos de acuerdo en aspectos de importancia y no discutir o pelear por pequeñeces. Muchas iglesias se han dividido solamente porque 2 grupos de los miembros no se pueden poner de acuerdo. Tal vez la discrepancia es por el color de las paredes de la iglesia, o por la decisión de tener bancas o sillas, o si el servicio deberá empezar a las 7 de la noche o a las 8. Esos son asuntos que no van a importar en la eternidad. ¿Por qué insistir nosotros en enfrentarnos unos con otros por esos temas tan triviales? Me complació mucho lo que un diácono de una de mis iglesias dijo hace varios años. Estábamos acordando cambiar la hora de comenzar la escuela dominical. Íbamos a empezarla mucho más temprano debido al calor. A este diácono no le agradaba por nada esa decisión. Él discutió contra esto en las reuniones de la directiva, pero perdió la votación. Por último dijo, bueno, eso no me gusta, creo que es un gran error, pero vamos a ver si funciona. Esto ilustra a lo que me refiero cuando hablo de pequeñeces. El tiempo de iniciar la escuela dominical no iba a afectar la conversión de nadie, pero sí habrá podido ser un punto que llevaría a la división de la iglesia. No sucedió, porque este diácono practicó la unidad. Ahora, si el asunto es de importancia doctrinal, tal como la salvación o el derramamiento de la sangre de Cristo, si se justifica, ahí sí se justifica una discusión, pues es un tema trascendental a tratar y debemos mantener nuestro punto de vista con firmeza. A veces es difícil saber cuándo un punto a tratar es de mayor o menor importancia. Creo que en estos casos los corazones sinceros delante del Señor pueden ser guiados por el Espíritu Santo. El segundo principio, vamos a ver cómo esos primeros cristianos relacionaban sus finanzas con su vida espiritual. ¿Cómo mediremos la espiritualidad? ¿Es acaso por la forma como un creyente lanza gritos en la iglesia? ¿Es por sus largos y elocuentes testimonios? No lo creo. Un querido amigo, el día que lo íbamos a bautizar, se acercó a la piscina y llevaba su billetera envuelto en plástico y le dijo a la congregación que ya iba a ser bautizado. También quiero bautizar mi dinero. Esa es una actitud correcta que ayudará a mantener la unidad dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no se está buscando el propio beneficio con sus ingresos, sino que se busca que sus finanzas presten el mejor servicio al reino de Dios? El tercer principio es importante. Todo lo que compartían los primeros cristianos lo hacían de manera voluntaria. Nadie fue forzado a dar nada. Daban porque querían hacerlo. Es muy diferente a la situación que se presenta en las sectas. En una secta, frecuentemente se obliga a los miembros a dar todo lo que poseen para pertenecer a dicha secta. Pero la iglesia primitiva no era una secta, ni un movimiento comunista, ni socialista. Era un grupo de gente sencilla que amaban a su Señor de tal manera que querían compartirle a otros con generosidad. El cuarto principio que me gustaría dejarte es que Dios
los guiaba. Soñaría esto muy religioso o quizás un poco fanático, ¿no? Claro que no. Dios quiere guiarnos. Si vivimos en unidad unos con otros, Dios puede guiarnos. Ahora quiero hablar un poco en relación a las visiones, como parte del guía de Dios, los sueños y también la manifestación de profecías. Yo creo en los tres. Sin embargo, sé que debemos ser muy cuidadosos cuando escuchamos a los que proclaman que están hablando por Dios mismo. Yo creo en visiones y he tenido 1 o 2. Creo en sueños dados por el Señor. He tenido 2. Creo en manifestaciones proféticas. Yo he visto a Dios guiando de diferentes maneras por medio de este don del Espíritu. ¿Por qué entonces hay que ser cuidadosos? La Biblia nos dice que juzguemos al profeta. Debemos juzgar si el profeta habla en términos de precisión bíblica. ¿Qué pasa si alguien nos declara que debemos hacer algo que está en contra de las enseñanzas bíblicas? Tal vez nos diga que Dios le ordenó que nos lo comunicara. ¿Aceptaremos sus palabras? Espero que no. Recuerde que la Biblia es la única revelación verbal que tenemos de Dios aquí en la tierra. Y si alguien expresa algo diferente, está equivocado. No debemos creerle ni aceptar o actuar como nos propone. Yo creo que las profecías, los sueños y las visiones son provechosos para confirmar lo que el Espíritu Santo ya nos ha hablado al corazón. Este tema podría abarcar un curso entero para enseñar, pero solamente voy a concluir esta parte diciéndote que cuando oigas a alguien hablar dando a entender que es Dios el que lo está haciendo, no te apresures a aceptarlo, a menos que tu corazón te dice el mismo sentir. Voy a darte 2 ilustraciones. La primera sucedió en Bolivia hace varios años. Una familia había decidido que serían dirigidos en su ministerio por medio de sueños. No les parecía un problema que los sueños fueron frecuentemente confusos o contradictorios. Esta familia iba de un lugar a otro y de ministerio en ministerio. Aún siendo un joven de solo 14 años de edad, yo sabía que algo no estaba bien. Pero mire la otra ilustración. Durante el tiempo de la revolución en Rusia, un grupo de gente se había reunido en una iglesia. Repentinamente, en la mitad del servicio, una señora, miembro de la iglesia, empezó a profetizar. Ella le dijo a la congregación que debían huir. Todos regresaron a sus casas, recogieron lo que pudieron y se fueron. Nadie dudó de las palabras de la señora. Hubo un despertar del espíritu de cada uno en ese lugar. Todos sabían que Dios había hablado. Más tarde, en aquella misma noche, la policía llegó a las casas dispuestos a arrestar a las familias cristianas que vivían ahí. Por supuesto, no encontraron a nadie porque Dios había usado el don de profecía para decirle a su pueblo que escaparan. Sé que probablemente he llenado tu mente de más preguntas que respuestas. Solo trata de asegurarte de que es Dios el que habla y entonces actúe con decisión. Si hay alguna duda, espera. Si es Dios, Él encontrará otra manera de hablarte. No temas. Bueno, sigamos con el 5º principio. Esta iglesia primitiva le puso pies a la oración. Oraban y veían las necesidades. No oraban solamente por la gente necesitada, sino que se ayudaban ellos mismos. En alguno de los escritos de Pablo da instrucciones de cómo ayudar a los necesitados dentro de la iglesia. Santiago nos dice que si solamente ofrecemos una oración, no estamos haciendo mucho. Necesitamos también obrar. Esta iglesia primitiva obró. La gente de su alrededor podía ver que se les prestaba ayuda a las viudas y a los necesitados. Esta fue la causa de la primera discusión seria de la iglesia, el cuidado de las viudas. Pero una vez más, la unidad se hizo cargo de resolver el problema. Podremos ver más de este tema cuando estudiamos respecto a
el diácono Esteban. Veamos ahora el principio número 6. Es un gran principio. Si no se cumple, tiene la capacidad de causar problemas. ¿Cuál es? Sencillo. La iglesia primitiva manejaba sus ofrendas con integridad. Como ejecutivo en uno de nuestros países latinoamericanos, tuve que tratar con situaciones en las iglesias donde este principio no se observaba. Los libros de contabilidad estaban cerrados para la congregación. Un pastor que estaba a cargo de todas las finanzas nunca les permitía a otros saber qué estaba sucediendo. Un tesorero que guardó de tal manera los libros que cuando llegó un tesorero nuevo a la iglesia, estos nunca se pudieron encontrar. Tal vez nunca hubo. Muchos problemas. Y el remedio es tan simple. Asegúrese de que todo lo relacionado con el dinero se haga de tal modo que la congregación puede saber cómo se está usando el dinero de las ofrendas y diezmos. Nuestras congregaciones deben estar enterados de la forma como se usa el dinero. Nada causa más problema que una revelación completa de algo malo que se ha hecho en el pasado. Aquí están 6 principios que, si se observan, fomentarán la unidad dentro de nuestras congregaciones y entre unos y otros. Algunos de estos son fáciles de practicar, otros requieren disciplina, pero son esenciales. Bueno, tengo una pregunta para ti antes de terminar esta lección. ¿Estás listo? De los 6 principios que hemos estudiado, ¿cuántos forman parte de tu ministerio y de tu vida? Espero que los 6. Si no, ahora tú lo sabes. Si quieres la unidad, esta es la manera en que la obtendrás.